Buenos días. Quisiera formalmente dejar abierto este 27º Diálogo Literario Internacional. Esta vez, la Escuela de Letras, la Facultad de Humanidades, la Dirección de Investigación de nuestra facultad les da la más cordial bienvenida. Desde este momento dejamos abierto esta edición nueva con el tema Literatura y Religión. Tenemos tres personalidades importantes. Tratamos de equilibrar. Dos caballeros, Raúl Lavalle, Pontificia Universidad Católica de Argentina. La maestra investigadora, la dama distinguida, Marimé Arancé. María Amelia Arancé. Lo que pasa es que Nina le dice Marimé. Y obviamente de República Dominicana tenemos esta vez dos argentinos en nuestro panel y un dominicano de gran estatura intelectual, de servicio, estatura que yo creo que en la dimensión nuestra es sumamente significativa, porque lo que G. Manuel representa como sacerdote, pero sobre todo como intelectual y lo más importante, como ser humano. ¿Quién que conozca a G. Manuel no lo ama? Es una persona entregada a lo que hace, apasionada. Y eso es particularmente lo que a nosotros nos conmueve. Esta vez dejamos abierto este 27º Diálogo Internacional con la presentación de Raúl Lavalle a cargo de nuestra distinguidísima coanfitriona Nina Bruni. Muchas gracias, profesor Juan Aderzo. Bueno, para mí es un placer. Raúl Lavalle es profesor y doctor en letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, que se ha dedicado desde muy joven a la enseñanza y a la investigación de las letras clásicas. Y para mí es un orgullo muy especial tenerlo con nosotros, porque fue mi querido profesor de griego 3 en aquellos años de Eurípides y de... Sí, Marimé, lo compartimos. Con quien hemos aprendido no solo de griego, de Eurípides, de letras y de Sófocles, hasta exámenes kilométricos, pero espectaculares, sino de la cultura y de la vida humanista. Yo lo presento como un humanista en todas sus dimensiones, y esto quiere decir un ser humano de calidad y de excelencia. Gracias, Raúl, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, son palabras que no merezco, pero muy contento de estar con todos ustedes, es un honor para mí. Bueno, yo creo que antes de pasar, Dina, porque realmente yo fui quien rompió el protocolo, pero antes de seguir con la presentación formal, nuestro señor director debe saludar a la audiencia, entonces luego yo continúo con la presentación. Muy buenos días, distinguidísimos. Muy buenos días. Invitados. Para quien les habla es más que un placer y un honor, de hecho un privilegio poder escucharles y verlos aquí en este intercambio, este importante diálogo internacional sobre temas culturales y literarios. Siéntanse cómodos como en su casa. El hermano Juan Aderzo Riveras Eduardo, con la energía que le caracteriza, ya ha sentado precedente con este tipo de debate que es propio de lo académico. Así es que es un privilegio. He leído a Nina Bruni de los invitados y por supuesto es una investigadora muy respetada en el área del Caribe, tanto hispánico como anglosajón. Y de verdad que aunque todavía no puedo abrir la cámara, pero estaré muy atento a todas las participaciones también de los demás participantes. Un abrazo sincero de todo corazón desde un rincón del Caribe. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Roa. Como siempre, nosotros, y ustedes lo saben, contamos con el apoyo de nuestro director, de nuestro señor decano. Procedo a presentar a la maestra María Amelia Arancé Ruda. Es doctora en letras por la Pontificia Universidad Católica Argentina, PUCA. Se desempeña como investigadora del CONICET y como docente titular de Literatura Argentina 2 y del Seminario Permanente de Literatura Argentina
en la UCA o en la PUCA. Dirige el CILA, que es el Centro de Investigación en Literatura Argentina, y es miembro de la Red Interuniversitaria de las Literaturas de la Argentina. Está especializada en la poesía de su país, tanto en las disquisiciones en torno a este género, y en cuanto a la profundización y sistematización del conocimiento de la obra de autores como Jacobo Fickman, Miguel Ángel Bustos, Edgar Bailey y Héctor Biel Temperley, por ejemplo, entre otros. Sobre ellos y sobre otros ha publicado artículos y libros y se ha dedicado además al estudio de... Asimismo, estudia la poesía verbal en relación interdisciplinaria con las artes plásticas y es autora de 7 libros de poesía. Además, ha trabajado artículos de crítica literaria, básicamente sobre Borges, lo que significa que la maestra Marimé Arancé, aparte de trabajar en el área de la investigación literaria, y luego hablaremos de eso, tiene una labor en el área de la docencia, de la investigación, bastante heterogénea, bastante amplia. Bueno, yo quise tener a mano para presentar allí, quise tener su apócrifo. Su apócrifo que lo tengo conmigo desde junio 2019, cuando conocí allí en una actividad organizada por el Ateneo Insular, el Movimiento Interiorista y la Academia Dominicana de la Lengua. El apócrifo de Judas Iscariote para mí resulta algo muy significativo y después le voy a explicar por qué. Miren, Gimanuel Castillo de la Cruz es fraile franciscano, sacerdote, profesor, conferenciante o conferencista, escritor. Inició sus estudios superiores en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Tiene maestría en divinidad por el Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe en Puerto Rico y de teología pastoral en el Instituto Tecnológico Franciscano en Petrópolis, Brasil. Se doctoró en Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, España. Es autor de La interculturalidad, un nuevo paradigma de evangelización para un mundo posmoderno, plural y multiétnico. También de la Santísima Trinidad como misterio de comunión y de amor. Ha sido profesor en el Instituto Superior Bonó, en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en la Universidad Católica Santo Domingo y en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán. Actualmente imparte cursos en la Universidad Central de Bayamón, Puerto Rico, y es vicecustodio de la Custodia Franciscana del Caribe Santa María de la Esperanza y formador de profesores temporales para el área del Caribe hispano. Eso es poquitas cosas sobre lo que puede decir de allí. Gimanuel es definitivamente, aparte de que escribe poesía de carácter místico, también está muy vinculado al movimiento interiorista, a la literatura mística a través del Ateneo Insular y del movimiento interiorista. Miren, sin más preámbulos, según Nina me dijo que vamos a establecer, según el protocolo de disertación, vamos a iniciar con Gimanuel Castillo de la Cruz con el tema literatura y religión. Un acercamiento de la literatura desde el punto de vista teológico. Bien, decir que es un honor para mí el estar conectado con todos ustedes, con las personas que nos están siguiendo. No solo a través de las redes sociales, sino desde una perspectiva espiritual y existencial. Y nada, en esta primera intervención quisiera apuntalar una parte de la reflexión que quiero proponer o provocación que he titulado Tanteos para una fundamentación teológico-literaria de la relación entre literatura y religión. Y me gustaría empezar con un poema de Ángela Hernández, escritora dominicana de mucho calado y que se aproxima a lo religioso desde el centro de su alma. Un poema que ya ha titulado Dios y que es inédito. Dice: Dios, el iluminador y la iluminación, la verdad y lo verdadero, la armonía y el amor, el creador y la creación, la savia y la sabiduría,
el alegre y la alegría, la protección y el protector, la solución y el solucionador, el eterno y la eternidad, la redención y el redentor, el presente y la presencia. Y he querido iniciar con este poema de Ángela Hernández porque en el mismo se integran de una forma que podríamos decir formidable esta relación fascinante entre literatura y religión cuando es asediada por una persona con su genio que de una u otra manera nos habla de esa capacidad creadora del escritor o del crítico literario, del místico o del teólogo a quien se le ha concedido la gracia literaria. Y si bien en los últimos 2 siglos ha habido una crítica bien fuerte a la relación entre religión y literatura y que digamos que ha llevado a una separación casi total de ambos ámbitos, del saber y del quehacer humano, llegando incluso a rechazar todo tipo de relación entre ambos. Esto no es así en una tradición más amplia. Por el contrario, podemos decir, como constata Cairo Oscar en sus apuntes sobre literatura y religión en la tradición literaria y crítica argentina, que la relación entre literatura y religión se ha dado desde siempre en la historia de muy distintas formas. Es un fenómeno universal de todos los tiempos, de todas las culturas. Y esta realidad, según este autor, la podemos considerar tanto desde la ósmosis que se da entre la creación literaria y el ámbito religioso del ser humano, como también como lo tratan algunos críticos literarios. Como decía anteriormente, esta certeza ha sido hondamente cuestionada en nuestro contexto y no sin razón, porque en muchos casos la religión ha impuesto a la literatura una tutela que en muchos casos ha rayado en la censura y que por tanto yo siento que ha mutilado los frutos más preciosos y enjundiosos del quehacer literario. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se haya dado ese proceso de independencia, pero qué pena que quizás siguiendo la norma del péndulo nos hemos ido al otro extremo, también en ese sentido mutilando elementos fundamentales que podría abordar la literatura en su relación con este ámbito del humano que es lo religioso. Y a esta reflexión la he titulado Tanteos, porque quiero hacerlo con mucha humildad, o sea, me aproximo a ello con mucha humildad, tomando en cuenta que es muy actual y pertinente esa relación que debemos establecer entre religión y literatura, pero que yo concibo como unos apuntes no definitivos y más bien como un trabajo en proceso para seguir ahondando con ulteriores visitas, revisiones y profundizaciones. De modo que en esta propuesta, más que soluciones definitivas a la posibilidad de esta relación, lo que queremos plantear son cuestionamientos que nos ayuden como a un más amplio horizonte de mira a la hora de acercarnos a estos dos campos. Lo que sí tengo claro es que me gustaría intentar superar 4 posturas que a mí me parece que hacen mucho daño tanto a la literatura como a la religión, porque de una u otra manera la limitan y nos permiten acercarnos a ella desde una visión que podríamos llamar sesgada. La primera postura sería la de quienes entienden que literatura y religión no tienen nada que ver. La segunda postura sería la de quienes subordinan la literatura a la religión. La tercera, la de quienes subordinan la religión a la literatura.
y la cuarta, la de quienes aspiran a una especie de fusión en la que ambos campos pierden su identidad. Y para acercarme a este esfuerzo por intentar una perspectiva nueva en el sentido de que yo la estoy abordando, no de que otras personas no la hayan abordado precedentemente, me voy a auxiliar mucho, estoy revisitando a Thomas Eliot en un ensayo que él tiene, que precisamente titula Religión y Literatura, y a la clásica obra de Urs von Balthasar, Gloria, una estética teológica a propósito de la percepción de la forma. Así que estos autores, principalmente junto a otros, entiendo que nos ayudan a reconstruir una perspectiva posible para una relación sana entre literatura y religión. Así que no sé si me puedo extender más o si damos espacio a otro un poco más. Un poco más, ok. Sí, 3 minutos más. Ok, perfecto. Entonces, decir que es importante, entonces, a la hora de entrar en esta temática, aclarar en qué sentido concebimos lo literario y en qué sentido concebimos lo religioso, para no dar pie como a posibles confusiones en torno al tema que nos ocupa. Entonces, lo literario como ese esfuerzo de expresar la belleza del mundo, de la vida, a través de un ejercicio adecuado de la palabra, y la religión entendida no como referencia a las religiones institucionales, sino en su sentido más originario de aquello que nos religa a nosotros mismos, como lo entendía Xavier Zubiri, que nos religa al cosmos, que nos religa a los demás y que nos religa a la trascendencia. Por tanto, en este contexto de posmoderno, ¿verdad?, en que las religiones institucionales pierden fuerza, y qué bueno, en cierto sentido, pero se nos abre una posibilidad de entender la religión en un sentido más amplio, es decir, esa conexión que necesitamos como ser humano con los demás, con nosotros mismos, con la trascendencia y con el cosmos. Y es en ese sentido que a mí me gustaría abordar las posibles conexiones entre religión y literatura, y sobre todo como apuntar a la posibilidad de una fundamentación teológica de la misma. Decir que son muchas las razones que desde la literatura nos permiten acercar estos dos campos, como también desde el ámbito teológico. Desde la literatura podemos hablar, por ejemplo, del hecho de que los estudios culturales y literarios estén marginando sus relaciones con las religiones, siendo que la religión puede llenar varios vacíos conceptuales que ni la crítica literaria ni la crítica cultural pueden abordar. Es decir, en los textos hay un deseo de trascendencia, una búsqueda de interioridad que muchas veces en la crítica literaria, cuando no toma en cuenta esta dimensión religiosa, pues mutila las posibilidades que tienen los textos. En segundo lugar, podemos decir que la literatura debe tratar todo lo que es humano y obviamente aquello que más nos humaniza. Y entendemos que una religión bien entendida es una dimensión fundamental del humano y que ciertamente tiene que ver con esa capacidad de humanización y de proyectarse que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces sería una pena que un elemento que habla de nuestra humanización, de nuestro proceso de humanización, quede relegado por prejuicios o por una historia que no lo ha abordado de una forma adecuada. En tercer lugar, hemos de decir que tanto la religión como la literatura han coexistido desde muy pronto en el proceso de desarrollo de la humanidad, y muchos de los primeros documentos religiosos fueron textos escritos, o muchas de los textos literarios tenían un fuerte contenido religioso. Es decir, que no abordar esa relación que se ha dado a lo largo de tantos siglos por la forma en que, sobre todo en la modernidad y con el idealismo alemán, se ha configurado la relación entre religión y literatura,
sería una pérdida en ese sentido de esa larga tradición que tenemos de su interrelación. En cuarto lugar, porque la literatura religiosa es un campo especialmente apto para algunas perspectivas concretas de crítica literaria, lo que tiene que ver con la teoría de la recepción, el performance theory, la semiótica, todo el tema de la simbología. Es decir, que hay campos específicos que tienen que ver con la crítica literaria que despliegan todo su potencial cuando tomamos en cuenta una aproximación religiosa. Y en último término, para cerrar con eso, en esta primera parte, el hecho de que a lo largo de la historia se ha dado una fecundación mutua. Por ejemplo, me encanta cómo Saramago hablaba de la Biblia como un elemento de inspiración para sus textos, para su escritura literaria, como se refleja en muchos de sus aportes. Y esto no solo en autores como Saramago, como Juan Bosch en República Dominicana, que también abordó la perspectiva bíblica de algunos relatos, poemas y cuentos, sino también la de quienes se acercan desde una perspectiva positiva, digamos, de valoración de la religión. Entonces, me parece que perder de vista todos estos posibles ámbitos de relación sería mutilar tanto la religión como la literatura cuando no se toma en cuenta esas posibles interacciones entre estos dos ámbitos del saber y del quehacer humano. Así que con esa, digamos, dejamos planteado como la perspectiva de estos apuntes para fundamentar una relación sana, adecuada entre estos dos campos del saber. Muchísimas gracias, Gimanuel. Creo que la introducción que tú has hecho a este tema, literatura y religión, definitivamente impresionante como siempre. Vamos a dar continuidad para la participación de Marimé Arancé. Adelante, Marimé. Muchísimas gracias. Bueno, después de escuchar a Gimanuel, no sé si guardar silencio, pero bueno, desde otro lugar, yo voy a leer un texto y compartiré un PowerPoint para que puedan ver algunos poemas, que no voy a leer todos, pero así me parece que si los ven, quizás sea más fácil. Bueno, agradezco muchísimo. No quiero extenderme en los agradecimientos porque temo ser muy extensa, pero la verdad es que es un honor para mí estar aquí. El honor es nuestro. Verdaderamente, y una alegría. Sobre todo para los dominicanos. Una alegría enorme. Así que bueno, comienzo para no, en fin, que no sea tan largo. Ante este tema del 27º, si no me equivoco, Diálogo Literario Internacional, Literatura y Religión, tengo que decir que yo no me dedico a la filosofía, ni a la teología, ni a la teoría, ni a los estudios bíblicos. Así que mi área de conocimiento se acota sobre todo a la poesía argentina. Es cierto que por cierta afinidad me he dedicado, como ya mencionaron antes, Juan, a algunos autores que tienen, digamos, cierto corte religioso por sus temas, sus modos, sus obsesiones. No los voy a mencionar otra vez. Y algunos de ellos, algunos otros autores que no serían catalogados como religiosos, y esto va en la línea de lo que Gimanuel está diciendo, de no cerrar, ¿no? Que uno no pise al otro, como por ejemplo alguien tan polémico como Néstor Perlonger, pero que tiene textos, poemas religiosos. Aclaro que cuando hablo de literatura yo voy a hablar específicamente desde lo que suele denominarse poesía, y no entraré en esa discusión de qué es y qué no es poesía, ¿no? Creo que las rotulaciones, primera vanguardia, surrealismo, latinoamericanismo de los 60, neobarroco, neobarroso, etcétera, deben conocerse para poder ser cuestionadas y sopesadas a través de una lectura comprometida, más allá de los dictados de las modas académicas, y aquí coincido nuevamente con Gimanuel que, bueno, no estaríamos los que tomamos la religión dentro de las modas en estos momentos, ¿no? Pero me parece que el mundo lo va imponiendo. Bueno, y lo abordo desde mi labor de crítica literaria. He acomodado este foco un poquito mejor. Digo que lo que sí puedo preguntarme modestamente es, desde
del estudio literario, es cómo se articula la práctica discursiva de cada autor con un sistema de creencias y de prácticas relativas a esta instancia absolutamente otra que denomino divinidad o Dios. Observar esta puesta en discurso es un proceso largo, minucioso, apasionante, que no vamos a hacer ahora. Aclaro esto acerca de qué puedo decir y qué no, hago algunas disquisiciones generales que quizás puedan servir para el diálogo. Todas las expresiones artísticas, de la cual la literatura es una más, buscan, en mi humilde opinión, una salida del necesario y útil, aunque reducido, constructo que es el yo. Se trata de un paradójico movimiento anímico que se da hacia adentro y hacia afuera a la vez. Para fundamentarlo escuetamente traigo a colación dos experiencias, la de que es necesario recogerse, ocuparse del sí mismo, y por otro lado la experiencia de que en algún momento del devenir la vida ensimismada no basta. Cuando se va del yo limitado al yo ampliado, se busca lo que llamaremos la salida al mar. Y aquí leo el último verso de un poema de Fichman del año 1926 que dice: ahora yo también soy un hombre salvaje. Luego, desde el yo que toca sus lindes porque se acaba o se repite, pasamos al tú, que lo expande. En el tú entra todo lo que no es el yo, digamos así, ¿no? Y en tal caso hablamos de encontrar un horizonte renovado, siempre renovado. Y aquí cito 3 versos de Kroll, de Héctor Biel Temperley, que dice: vengo de comulgar y estoy en éxtasis, aunque comulgué con los cosacos, sentados a una mesa bajo el cielo. Con estas expresiones metafóricas, salida al mar y horizonte renovado, podríamos identificar 2 tópicos, digamos así, en el terreno de literatura y religión. Por otra parte, en esta rápida aproximación, quiero hacer una diferenciación clave para la crítica literaria, que es entre poesía mística y poesía devota. Para ello me permite un breve desarrollo personal, ensayístico, y es que, a propósito de estas reflexiones, entiendo a Dios como ese otro que, exorbitantemente ajeno y extrañamente íntimo, llama todo el tiempo, pero de manera sutil y escondida. Solo hay que afinar el oído. Incluso más, hay que aguzar todos los sentidos, porque se incluye la multiplicidad de posibilidades perceptivas. Y aquí hago un excursus. Por eso la figuración del cuerpo en la poesía mística de Biel Temperley, si han visto fotos de él, parece un atleta, por ejemplo, de ninguna manera desentona, aunque algunos así lo han juzgado. Desde tal llamado de Dios constante me digo que la puesta en discurso de la religiosidad reviste las formas más diversas y que para poder estudiarla es necesario revisar la tradición literaria en que se inscribe. Es decir, no se trata de analizar la experiencia per se, al menos desde la crítica, a la cual jamás podría acceder debido a su carácter intransferible, sino que se trata de analizar cómo es dicha. Por este motivo, del potencial peligro de deslizarse de lo dicho a la experiencia que lo produce, trato de ser muy cuidadosa cuando hablo de poesía mística. Desde la tradición de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, que son ineludibles para nosotros hispanoparlantes occidentales, cristianos, católicos, desde esta tradición encuentro 3 rasgos muy generales de la poesía mística que podrían ser asombro y arrebato de lo inmediato, 1. 2, cese de toda actividad usual, y aquí puede decirse que hay cierta pasividad o aparente pasividad. Y 3, apertura a lo desconocido y maravilla, sea éxtasis o espanto. Y aquí sí me permito compartir, si puedo, compartir pantalla para que vean, a ver. No, bueno, si no lo leo, no importa. Si no tienen problema, los leo. Léelo, ponelo, por favor. Sí, lo puede leer, Marimé. Ok. El primer poema hablando de espanto es Ciudad Santa, de Jacobo Fichman, un poema de 1926. Dice: 3 gritos me clavaron sus puñales, paisaje de 3 gritos largos de asombro.
bromearon los sudarios del misterio, fuga de embotamientos, suspiros en la niebla inmovilizada, cipreses, bronce de los terrores, informes, fragmentados, mueren caminos y se levantan puentes. Un árbol se transforma, cerrando sus pupilas. Caen medrosamente las palomas angélicas del sueño en las uñas heladas del espanto. Un infinito horror manaba en mis entrañas en un himno de muerte. Y otro poema, hablando de este tercer punto, apertura a lo desconocido y éxtasis o espanto, que tiene que ver con el éxtasis, se llama Luz Oscura y es de Néstor Perlonger, un poeta que nadie consideraría religioso. Sin embargo, el poema tiene un epígrafe de Sor Juana Inés de la Cruz e incluye un intertexto, lo leo, él es bastante barroco, dice: si atravesado por la zarza el pecho arder a lo que ya encendido ardía hace, el dolor en goce transfigura, fría la carne, mas el alma ardida, en el blanco del ojo el ojo frío, cual nieve en valle tórrido, el deseo divino se echa sobre las lanzas ígneas y muere el ojo en blanco, el labio henchido. Funambulesca beatitud la suya, de claroscuros, que al soltar el pliegue de luz inunda el esplendor fedeo. Y aquí introduce a Santa Teresa. No es resplandor que nos deslumbre, sino una blancura suave y el resplandor difuso que alto deleite da a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Por otro lado, cuando se habla de poesía religiosa a secas, a veces denominada devota, es más fácil identificarla porque en general se define por la temática o las circunstancias para las que se escribió. Aunque no sea una regla inapelable, generalmente la poesía mística es mucho más hermética que la segunda, que es más asequible. En este caso de la poesía religiosa menciono a Francisco Luis Bernardes con el inicio de su soneto del dulce nombre. Dice: si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama. O bien aludo al peculiar ensayo en verso del uruguayo Dimas Antuña, aunque vivió en la Argentina, que es La vida de San José. Dice: esta doble condición, eso lo querría mostrar porque está en verso y maneja espacios en el año 41 como un poema mucho más actual. Esta doble condición, ser obreros y cristianos, y este hecho felicísimo de movernos en la vida privada y tener una vida oculta en Dios con Cristo, creo que nos da ojos y acaso nos permite ver algo en la vida de San José. O bien mencionaría, ya que inventaron a Borges, el poema Cristo en la Cruz de Jorge Luis Borges. Es bastante más extenso, que como el título indica, toma este asunto axial del cristianismo, sin que por ello concluyamos que él era creyente o no, cuyos dos últimos versos, a ver si aquí lo encuentro, son ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Como fuere, este ínfimo acercamiento no es más que una disquisición académica de mi parte, que nada tiene que hacer frente a la poesía que patea el tablero de las cuadrículas racionales para ver este disparo magistral y mostrar lo siempre incompleto de las conceptualizaciones cuando de arte se trata. Cito unos versos de Miguel Ángel Bustos en Oración de las Lanzas en la mañana primera, que dice: bajo la noche del lucero voy en pos del monte Calvario, para la muerte naciente una mañana de miel, sea mi historia la noche del verbo, el paso del mar muerto, la subida al monte de la oración final. O, bueno, no lo voy a citar otra vez a Fishman. Así, estos rótulos, salida al mar, horizonte renovado, poesía mística, poesía religiosa devota, se tornan nuevamente rótulos cuestionables. Y aquí leería, bueno, voy a mencionar unos versos de Dondo que citaría, no lo voy a hacer para no extenderme mucho, pero me surge esta pregunta: si
¿acaso no será religiosa en tanto actitud de la psique, en tanto necesidad y deseo de conexión, como mencionó Gilles Manuel antes, gran parte de la poesía, si no toda? Y voy a citar un poema en prosa breve de Perla Rothschild. El libro se llama Tu cabello de ceniza, Sulamita, y dice así, con esto cierro. Nosotros, los que vivimos al margen, los que vivimos viéndonos vivir para entendernos, los que envejecemos y sabemos, por fin, que no es suficiente, que el resplandor está más allá de nosotros, en el viento que parte. Nosotros, que en el sueño despertamos con el viento que vuelve ceniza tu cabello y parte una y otra vez. Nosotros, yo, habito este dolor que me llega de ti en el sueño una y otra vez con el viento que parte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un segundito. Nina, vamos a darle paso a nuestro distinguido Raúl Lavalle, por favor, para que continuemos con este 27º Diálogo Literario Internacional. Aclaro, por favor, y bueno, reitero que este 27º diálogo está dedicado a una institución esta vez, a mi amadísimo Centro UAS Nahua, en su 41º aniversario de su fundación. Ustedes conocen la historia de la UAS. Bueno, pues el Centro UAS Nahua es parte de esta historia. Así que a ellos, al centro y a todos los profesores y empleados, a directores, exdirectores del Centro UAS Nahua, le dedicamos este diálogo literario internacional. Nina, presentamos, bueno, le damos continuidad y ya después, ya tú hiciste la presentación de Raúl Lavalle. En este momento, Raúl tiene la palabra para continuar con este diálogo sobre literatura y religión. Bueno, muchas gracias. Yo había preparado un pequeño libreto, pero lo que en realidad había conversado con Nina previamente era, en todo caso, yo podía referir algún aspecto del mundo griego y del mundo romano a lo que habían dicho los dos expositores anteriores. Entonces, permítanme primero decir que yo, cuando comenzó nuestro encuentro, me tomé una taza de té, pero me tomé una taza de té endulzada con miel que hace un exalumno mío de la Facultad de Filosofía, y esa miel se llama Apis Dei, o sea, la abeja de Dios. De modo que en un encuentro entre literatura y religión quise comenzar con un auspicio etrusco, los etruscos que fueron los maestros de los auspicios para los romanos. Bueno, después le voy a pasar a Nina la foto con el frasco de la miel Apis Dei, no para que la compren porque, sino para que vean esta curiosidad, porque, bueno, las abejas tienen mucho que ver tanto con la literatura, pensemos sino en Maeterlinck y en Virgilio, y también con la religión, porque las abejas, como las hormigas, han hecho una república ideal, como la república jesuítica. Muy bien. Y cuando iba escuchando, improvisé unas coplas latinas, primero para Freihit, que la voy a leer. Dice: Pontifex nobis fuisti docte amice ac acroasi, paucis verbis univisti literas et Dei cultum. Lo cual quiere decir, fuiste para nosotros un pontífice, que es lo que Freihit decía, si yo no he interpretado mal, esta cuarta postura que trata de establecer un puente, para usar la palabra griega, un diálogo entre la literatura y la religión, y lo ha expuesto, como dije, docte amice, es una...
Raúl. Ya. Tu micrófono, Raúl. Juan, ¿lo podés? Espérame. Ya. Es que estaba... Ok, ya. Lo que voy a pedir, perdón, Raúl, no, es culpa mía. Raúl, disculpa. Los demás mutean su audio, yo también lo hago siempre, y vamos a dejar solo el audio de Raúl, para que no haya interferencias. Continúa, Raúl, y disculpa. No, perdón, disculpen mi impericia electrónica. No, fui yo que lo muteé por mutear a las personas que tenían un audio abierto interfiriendo tu disertación. Está bien. Disculpa y continúa. Bueno, entonces quiero agradecer lo que dijo Fray Hit, y si tengo que relacionarlo con el mundo griego, con muchísimas cosas, pero me parece que es evidentísima, la de las 4 maníai, o la manía de Platón en el Fedro. Una de las locuras es la locura del poeta, y otra era la locura de los amantes, la otra es la locura de los profetas, y la otra era la locura esa teléstica o mística, cuyo dios era Dioniso. Entonces, quiero agradecer a Fray Hit por haberme recordado a Platón con sus palabras. En cuanto a mi querida Marimé, tú hablabas antes de devoción. En el mundo romano, la palabra devotio también significa una maldición. Nos cuesta trabajo entenderlo a nosotros, porque nosotros pensamos que una oración, una súplica a la divinidad, es para pedir algo bueno. Y es verdad, pero para los antiguos, no para nosotros, pero para los antiguos era algo, ¿cómo decir?, moralmente aceptable, invocar a la divinidad para que a alguien le pasara algo malo. Nos resulta extraño, pero era así. Es lo que se llamaban tabellae defictionis o tabellae devotionis. Lo de defictionis es la idea de clavar, como quien practica un rito de clavar un muñeco con alfileres y demás. Ya existía en esos tiempos, ¿no? Pero entonces hacemos una relectura de la palabra devoción, y yo te escribí, Marimé, devotio es quaedam bona, non eadem ad misterio, verbis tuis nos portasti ad patriam communem omnium. Lo estoy leyendo por si interesa esta minucia, en un ritmo que se llama troqueo acentual, no con las cantidades silábicas, ¿no? Existe una cierta devoción buena que no es la misma que el misterio o el misticismo, y con tus palabras nos llevaste a la patria común de todos. Y en esta patria común de todos creo que tiene lugar ese diálogo, ese puente que establece Fray Hit. Perdóneme, Fray Hit, si yo pronuncio mal su nombre, si es Fray Hit o Fray Hit, usted me va a corregir. Me encanta tu pronunciación. Bueno, gracias. Anoté muchas cosas, no las voy a decir todas, pero lo que tiene que ver con poesía, hay varias palabras en el mundo griego que dan vueltas, ¿no? Todos conocemos la palabra mitos, un mito, pero solo en la segunda acepción significa algo así como leyenda. No quiero hacer precisiones terminológicas entre mito y leyenda, qué diferencias puede haber. Muchos de ustedes conocen a este autor británico llamado Kirk, autor de obras importantísimas sobre mito y sobre religión, ¿no? Pero las primeras acepciones de mitos tienen que ver con la idea de palabra, una frontera de significado común con esta que también todos conocemos, epos, de donde viene la épica. Y ¿cómo no pensar también en la palabra theos?
Es una etimología muy discutida, la de esta palabra theos, Dios. Una etimología la relaciona con una raíz thes, con un verbo thesomai, que quiere decir pedir. Es uno de los aspectos, no el único, pero es uno de los aspectos fundamentales de la religión. Otra la relaciona con el verbo títhemi, con la raíz te, con la raíz de la palabra tesis, la idea de poner, de establecer. Porque es cierto que la religión tiene mucho que ver con lo establecido, y la religión a menudo ha establecido cosas. Como decía Freigid, quizás en algunas veces para bien, quizás otras veces para mal. Yo personalmente creo que la mayor parte de las veces ha sido para bien, porque toda referencia siempre es un ancla, siempre es algo con lo cual uno puede sostenerse, pero esto es opinión mía. ¿Y cuántas religiones hay? ¿Cuántas formas de religión hay? Bueno, hay muchas. Voy a recordar solamente 3 en el mundo antiguo. Una es la religión que llamaríamos olímpica, la de estos 12 grandes dioses, con algún advenedizo como Dioniso, que para ellos había llegado después. Bueno, hay una tablilla micénica donde el nombre Dionisos aparentemente se lee allí. Si esto es así, estaríamos hablando de un dios que ya es conocido hacia el año 1400 a.C. en el mundo griego, si esta lectura de esta tablilla es correcta, ¿no? También hay una religión mistérica que tenía, al parecer, 2 dioses fundamentales. Uno era Apolo y otro era Baco. Varios de ustedes conocen una obra que se llama Orfeo y la religión griega, de un historiador de la filosofía llamado William Keith Chambers Guthrie, un gran historiador de la filosofía inglés, de la filosofía griega, ¿no? También tenemos en el mundo romano, sobre todo, una religión oficial. El emperador era hecho un dios, es lo que se llama la apotheosis, la divinización. Los emperadores eran, no todos ellos, pero muchos fueron venerados como dioses, había un culto. Y en el mundo romano había divinizaciones de ciertos conceptos como la veritas, la verdad, la libertas. Bueno, entonces también está este aspecto de la religión oficial. También la religión se puede mover en determinados carriles. Yo les pido, por favor, que me hagan saber si me excedo. Pero voy a recordar un texto fundamental de la literatura cristiana antigua, cuyo autor desconocemos, la Epístola a Diogneto. Él decía que el cristianismo y sidaimonía, que se podía no muy bien traducir como superstitio. La superstición no es exactamente lo mismo. La palabra de sidaimonía, si vamos en la etimología, quiere decir algo así como temor por la divinidad. Esta palabra daimon, o otra palabra que quiere decir divinidad y quiere decir destino. Cuando los estudiantes y los profesores tienen que traducir esa palabra, tenemos que pensarlo por lo menos 2 veces, ¿no? En cambio, también la religión también tenía una deidaimonía. Lo que se llama el contemptus, el desprecio. Ayer leía con mis alumnos de filosofía de la universidad un texto fundamental que se llama De Deo Sócrates, Hacer de Dios de Sócrates. Lo escribió un autor latino de la escuela Apuleyo, la escuela africana de Cartago, de donde fueron también en distintos momentos San Agustín, Tertuliano, Marciano Capella, Luxorio, que era un poeta lírico,
San Cipriano, y hay algunos que son de la figura del desprecio de la divinidad. Un personaje de la Eneida, muchos de ustedes han leído a Virgilio, y el que era como el rival de Eneas. ¿Quién era Eneas? Era el Pius a Eneas, el piadoso Eneas. Pero el mayor opositor, no en las armas, sino en el espíritu, era un tal Mecencio. Y Virgilio dice, contemptor deorum Mecentius, o Mecentius. Mecencio, despreciador de los dioses, que moría malamente en el poema de Virgilio. Este contemptus deorum, o desprecio de los dioses, está asociado también a la cualidad de túmidus, hinchado, inflado. Nosotros conocemos la palabra por la medicina, los tumores. Una cosa que caracterizaba al estilo del poeta trágico Esquilo era el oncos, la hinchazón, porque tenía un estilo muy ampuloso, muy grandilocuente. Es una de las cosas que lo hace más difícil de traducir. Bueno, entonces he tratado de acercarme a mis dos predecesores en la palabra con estas nociones que creo que son próximas a lo que ellos han dicho. Si tengo 2 minutos más para terminar. No, vamos a hacer algo, maestro Lavalle. Vamos a cortar aquí porque es un diálogo y queremos que sea lo más fluido posible. Sí, y yo agradezco que ustedes hayan respetado incluso el tiempo y hayan siempre consensuado. Pero para que sea más dinámico, vamos a hacer una segunda ronda ahora, reiniciando de nuevo con G, y luego usted podría retomar la parte donde quedó. Sin embargo, yo quisiera que le diésemos, Nina, un vistazo al chat para que veamos algunas opiniones de nuestro público, de nuestros amigos que están presentes en este diálogo literario, y entonces crear una dinámica de interactuar un poquito con relación a lo que opinan algunos compañeros. Vamos a dejar ahora que G-Manuel, porque hay una serie de preguntas y interrogantes que vamos a ir formulando a partir de este momento, ya de esta segunda ronda, porque la gente se pregunta, por ejemplo, bueno, y la relación entre la religión y por ejemplo, y las creencias populares, por poner un caso. La relación entre la forma como se ha manejado la religión o las religiones a través de la historia. Ese es otro punto. Ustedes han hecho un panorama completo, incluso desde la religión y lo místico, o lo mitológico en algunos momentos, pero vamos a contextualizar ahora un poquito más de la religión, el impacto de la religión o de las religiones, no solamente en el mundo de la literatura, sino en el pensamiento humano, en el comportamiento humano, cómo se ha manejado, cómo las iglesias o las denominaciones religiosas han manejado también el tema de la religión. Yo creo que eso también le puede interesar bastante a nuestro público, pero obviamente ustedes son los dueños del panel. G-Manuel, tiene la palabra para que continúe con tu disertación. 6 minutos, G, por favor. Y disculpa. El micrófono de G está muteado. Bien, antes estuve señalando algunas razones que desde una perspectiva literaria nos ayudan a rescatar la relación entre literatura y religión. Y ahora me permito señalar algunas razones que desde una perspectiva religiosa nos permiten aproximarnos al tema de la literatura en este esfuerzo de hermanamiento, de diálogo, de puente, como decía Raúl, en el que ningún ámbito anula al otro, sino que más bien se mutuo potencia y se mutuo influyen. Entonces, una primera razón que podríamos señalar es la actitud existencial tanto de la persona que escribe por vocación como de la persona que se inscribe en esta búsqueda religiosa de trascendencia o de profundidad en el deseo de ir más allá
tanto del texto como de la realidad dada. Una segunda razón es la coincidencia en temas de ambos campos del quehacer y de la vida humana, que son temas humanos, ¿verdad? Y que tocan tanto la religión como la literatura. La religión se conoce por su esfuerzo de totalidad también, de entrar en todas las dimensiones del ser humano, preguntarse por el amor, por la pasión, por el odio, por la muerte, por los vacíos, por la ausencia, y son todos estos temas muy propios también del ámbito literario. El hecho de que, como plantean algunos teólogos e incluso algunos literatos, toda expresión literaria, ya sea poética, narrativa o incluso desde la perspectiva del ensayo o un abordaje científico o de la crítica literaria, nace desde una caída y en cierto sentido la abordan. Me parece que muchos de los poemas presentados por María Amelia nos dejan ver eso, y quienes tenemos esa pasión por la literatura en sus múltiples manifestaciones, podemos ver cómo esas experiencias humanas fuertes, difíciles, son de las que brotan estas obras, ¿verdad? Que nos elevan en el sentido de las posibilidades que tenemos para redimir una caída. Y por tanto, reflejan estas obras literarias nuestras búsquedas, nuestras inquietudes, nuestros aprendizajes y de una u otra manera diversos tipos de redención. También podemos hablar de una convergencia, en otro término podemos hablar de una convergencia de la literatura y de la religión en lo que tiene que ver con el mito, y el mito como experiencia fundacional, que no se explica fácilmente racionalmente, y por eso ese esfuerzo de romper con la interpretación habitual del lenguaje, con las categorías habituales en las que nos manejamos, en el deseo de que el lenguaje diga más que lo que la palabra están llamadas a decir. Y en ese sentido podríamos hacer una referencia como a Merleau-Ponty, que hablaba de esa palabra hablante, que es más contundente que la palabra hablada, porque trae un mensaje nuevo. Y de ahí el sentido profético, poético, que también Raúl nos estaba rescatando en esas 4 manías del Fedro que nos citó con relación a Platón. Entonces hay una pretensión de dar con el mito, tanto en la religión, pensemos por ejemplo en el Génesis, que intenta recrear, ¿verdad?, ese momento fundacional de la vida humana, pero pensemos también en el Quijote como expresión de una forma de ser, la figura de Sancho Panza y tantas otras que en la literatura se han convertido como en ideales, iconos de lo que la humanidad está llamada a ser. Y por último, en este mismo sentido, podemos hablar de una confrontación entre ortodoxia y heterodoxia que se vive tanto en el ámbito religioso como en el ámbito literario. Ese deseo de ir más allá de los cánones establecidos, abriendo nuevos horizontes en el que se mueven tanto la mística como la poesía, y que se gesticula como un elemento de encuentro. En cuanto ya hablamos una vez, ¿verdad?, del tema de literatura y transgresión, y ahí me parece que tanto la religión, en este sentido entendida de religación y con esa visión amplia que nos han ayudado a reflexionar tanto María Amelia como Raúl, y que yo he intentado aproximarme también, entonces nos ayudan a superar, ¿verdad?, como esos cánones, también esas etiquetas de las que nos hablaba María Amé, que se rompen con el texto vivo, que nos desafía más allá de los esquemas, tanto de géneros como de movimientos, como de épocas, etcétera. Es decir, que la literatura aconteciendo nos abre a una experiencia más profunda que la de los cánones establecidos. Para cerrar este punto, entonces hacer una alusión al texto Gloria, de esa aproximación a una estética teológica de Urs von Balthasar,
en el que él intenta descubrir cómo la belleza de la revelación plantea un acercamiento interesante entre lo que es literatura y religión, y que a mí me parece como una beta posible para una articulación adecuada entre estos dos campos del saber, superando la separación que muchas veces se nos ha impuesto. Entonces, decir que von Balthasar es una figura que, por su referencia a la cultura occidental, nos ayuda a pensar salidas a ese encerramiento en el que muchas veces nos movemos. Entonces, creo que su formulación y su crítica a la separación que se da entre literatura y religión, sobre todo a partir de los aportes de Kierkegaard en su obra Lo uno o lo otro, que separa de una forma radical la estética de la ética y de lo religioso. Él está planteando como la posibilidad de mantener la unidad en lo que se refiere a esos elementos trascendentales del ser. El uno, la verdad, la belleza, la verdad y la bondad. Entonces, ¿cómo permitir ese quiebre en lo que es la relación entre religión y literatura de una forma inadecuada? Obviamente, nos lleva a una fragmentación del ser que a la vez repercute en una fragmentación del quehacer humano y de nuestra valoración de los textos a los que nos aproximamos. Entonces, ¿cómo, sin caer en dogmatismo ni en una nueva mitificación del hecho religioso y literario, podemos nosotros pensar en la posibilidad de recobrar esa unidad entre las cualidades del ser a la hora de nuestra valoración de los textos a los que nos acercamos? Entonces, queremos rescatar pues esa aproximación a la revelación en una perspectiva teológica, pero viendo la belleza de la palabra revelada, belleza que no es solo estética, sino también ética, y que en ese sentido nos ayuda a conectar con lo más verdadero, lo más profundo, lo más trascendente del ser humano, y que por tanto se nos impone, y no se nos impone como un dogma, como una verdad que alguien determina que debe ser así, sino que se nos impone en el sentido de que nos atrae. En ese sentido me gustaría citar a Cynthia Vitier, en una entrevista que hizo con Ángel Darío Carrero, en el que decía: yo no me abro tanto a la Biblia por lo que tiene de verdad, sino por lo que tiene de belleza. Entonces hay en esta palabra que llamamos palabra de Dios una belleza que nos inspira, que nos desborda, que nos atrae, y en ese sentido que nos permite conectar con un misterio que nos trasciende y que nos desborda. Me parece que hablar de la Biblia en esse sentido es también conectar con la fuerza de la poesía, con la fuerza de un texto literario como estos que Marimé nos ha comentado, que obviamente te conmueven y te abren a otra dimensión de lo humano y te hacen tocar como lo más profundo de lo humano, y en ese sentido vivir en un nivel más amplio que el de la animalidad, respetando también, ¿verdad?, la belleza de la condición animal, pero dándonos cuenta que nosotros estamos llamados quizá a algo más. Así que cierro ahí. Después podríamos, si hay espacio para otra intervención, rescatar el aporte de Tomás Helio en lo que tiene que ver a la aproximación a esta temática. Sí, muchísimas gracias, G. Manuel. Mira, realmente yo decidí solamente escuchar. Vamos a dar la palabra a Marimé para yo silenciar mi micrófono porque hay interferencia en mi entorno. Y luego entonces, después de la participación de Marimé y la tercera y la segunda de Raúl, entonces vamos a retomar la última ronda para cerrar. Pero hay que tomar en cuenta algo importantísimo. Miren,
definitivamente este es un espacio que va abriendo otros espacios, es como si fuera una caja china, porque el tema no es literatura y Biblia, el tema es literatura y religión, pero ¿dónde queda la Biblia cuando se habla de religión? ¿O dónde quedan incluso los textos sagrados? ¿O dónde quedan, por ejemplo, los textos fundamentales de otras religiones? Entonces, por eso yo creo que este tema es una especie de caja de Pandora y de caja china, pero sobre todo, escuchando a Chip Manuel o a Rick Manuel hablar, todas las posibilidades de discusión que se van abriendo a través de sus referentes bibliográficos a lo que él hace referencia magistralmente. Miren, hoy sí que yo creo que debo estar bien calladito y solamente dedicarme a escuchar. Marimé, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Una vez más, siento que debería callarme yo también, pero bueno. Retomando... Si te callas, hablan las piedras. Retomando algunas de las cosas que dijeron, quizás de lo último, ¿no? Esto de la relación entre la belleza de la palabra bíblica más allá de la verdad, y cómo, por un lado, nuestros hábitos estudiosos tienden a, bueno, categorizar y a separar, pero esto que dijiste, Jit, la literatura aconteciendo, en realidad y en ese aconteciendo no se separa. Cuando acontece no se separa, pero bueno, para estudiarlo tenemos que hacer estas disecciones. Se me ocurrió, recién busqué un libro porque, bueno, no sé si llegarán a verlo ahí. Hay un poeta, es traductor, Henri Mechonic, no sé si se ve, si no se los escribo en el chat. Este es un librito de poemas, tiene otros, que él es de familia judía. El libro se llama Puesto que soy esa zarza, escribía en francés, pero resolvió, él no era creyente, eso decía, pero digamos, quizás en relación con la lengua madre, no sé, el yiddish, cómo es la historia, pero lo cierto es que él resolvió estudiar hebreo nada menos que para hacer una nueva traducción de la Biblia. Nada más y nada menos. Porque dice, y esto es súper interesante para, bueno, los estudios literarios, y yo creo que del lenguaje en general, yo me pongo en mi lugar pequeñito de la poesía, pero es mucho más amplio, que en el ritmo de la lengua está, esto lo dice respecto de la Biblia, el sentido que no se puede escindir, digamos, esta cosa del significado y del significante, que por eso hace falta una nueva traducción, ¿no? Y pensaba, y en esto, o Raúl o Jit Manuel van a saber mucho más que yo, que en sus orígenes la letra o la escritura está directamente unida a lo religioso, poético. ¿Cómo separar eso, no? Por eso terminé diciendo quizás toda poesía es religiosa, pero es una frase un poco explosiva que habría que desglosar. Sobre todo yo hablo desde mi contexto de la Argentina, donde particularmente los estudios de la literatura de la Argentina no ocurre esto que mencionaste antes, Jit Manuel, que es que lo religioso queda no solo desplazado, sino un poco depreciado, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, al dedicarme a estos autores y tener que presentarme a congresos donde la literatura es eminentemente social, parece que es lo único que existe, tengo que hacer mucho hincapié en, además es mi profesión, en el análisis del discurso propiamente dicho, y me permito decirlo en esta intimidad que nos hermana, que mencionaste también al principio, Jit Manuel, más allá de la virtualidad, este encuentro más profundo, dejar que la literatura acontezca, digamos, que los frutos operen por su propia cuenta. Ahí ya no puedo meterme yo como crítica literaria. Confío en que actúan. Y retomando una de las interesantísimas cosas que dijo Raúl, y me voy a permitir decir que hoy es el Día del Maestro en la Argentina,
por Domingo Faustino Sarmiento, y la verdad es que me encanta escucharlo, Raúl, porque para mí es un maestro, porque este amor por la palabra, cada una, y su detenimiento, su estudio lógico y sobre todo amoroso de la palabra. Yo no sé si aprendí mucho griego, Raúl, nunca fui brillante con el griego, pero este apasionamiento por el detalle ahora, para mí, la verdad es que cuanto yo dije, lo más importante son los poemas que leí. Así que luego, si quieren, volvemos a los poemas. Por ahora, aquí termino. Muchísimas gracias, Marime. Perfecto. Al final tú puedes retomar en la tercera ronda, hablando un poquito más del contexto de lo que es la literatura y la religión, ya en el ámbito académico, de hecho, y en el ámbito también de lo social, de lo humano, porque el asunto de un tema como este, el mismo G, recuerda cuando hablamos de literatura y transgresión, son todas las puertas o todas las ventanas que se abren, porque son campos de discusión bastante interesantes y que despiertan mucho interés en la gente, en nuestro público, sobre todo en los maestros y en los estudiantes. Miren, agradezco la presencia de los colegas de mi escuela de letras y los colegas de aquí, de allá, sobre todo los amigos que siempre han estado con nosotros, Merillos, tenemos a un alumno del centro UASA, del recinto UASA Francisco de Macorís, Olfir, Alexander Guzmán, quien es una persona interesadísima, un muchacho joven interesado en la literatura y que siempre nos está apoyando y difundiendo este espacio. Sobre todo a los amigos de Jamaica, a los amigos de Dina Bruni, la maestra Merillos, que siempre está con nosotros, los amigos de Liletra, pero sobre todo a las maestras y maestros que son el soporte de este diálogo. Maestro Lavalle, tiene la palabra para que continúe con su interesante disertación, conectando con todo lo que hasta ahora se ha estado diciendo y sobre todo con la última parte de su presentación. Sí, simplemente quería volver a un tema que han escuchado y que hemos escuchado muchas veces, que es la conflicto, relación, habría que ponerse a discutir los términos, entre ciencia y filosofía, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que se dice? Se dicen muchas cosas, pero una de las que se dice es que el filósofo y el hombre de ciencia responden a un llamado de la realidad. Y cada uno de ellos da su respuesta con su propia forma de saber. En este caso viene a punto una palabra griega que todos conocemos, la palabra métodos. Es un sustantivo femenino. En griego la palabra hodos quiere decir camino. Por eso en francés, el francés ha conservado el femenino, le discours de la méthode de Descartes, ¿no es cierto? Muy bien. Y si muchos se han preguntado eso, yo me preguntaba en la semana cuando anotaba estas cosas, ¿por qué no preguntarme también si el poeta y vamos a decirlo en latín, el homo religiosus, el hombre religioso, no responden también a apelaciones de la realidad? Mi respuesta es que sí. En todo caso, si lo digo en términos de filosofía tradicional, el poeta responde a los apelativos de la realidad, a las apelaciones de la realidad, perdón, pero bajo una razón formal de pulcrum, de lo bello, de lo hermoso, así como el filósofo y el hombre de ciencia pueden subrayar lo que llamaríamos el verum, lo verdadero, la verdad, la veritas. Bien, yo creo que el hombre religioso tiene un desiderium capiendi, un deseo de captar, un deseo de comprender. Después hay muchas nociones. Primero está la noción de la necesidad. Decíamos hace un momento que una de las posibles
relaciones etimológicas de theos es la idea de pedir, de solicitar, porque todos somos indigentes. Y esto no lo decimos, no sé, los poetas o gente más o menos alejada de la realidad, sino que los economistas dicen que el hombre viene a la Tierra y es el ser más careciente que hay. Cualquier otra especie está mejor dotada que nosotros. Si no es por los que nos ayudan, no podemos dar ni medio paso. La pobreza es lo natural en el ser humano y ha sido lo natural por milenios. Solo más o menos recientemente quizás estamos un poquito menos mal, un poco mejor. Entonces hay esa indigencia. Indigencia es una palabra también latina, quiere decir necesidad etimológicamente. Y lo que tanto Fray Gide como Marimé han dicho también es la noción de misterio. Y todos sabemos que la palabra misterio tiene que ver con una raíz que significa tener los ojos cerrados. El verbo mío quiere decir eso, tener los ojos cerrados, cerrar los ojos. Es una curiosa etimología la de misterio. Y bueno, ¿y dónde está la belleza? Muchas cosas podrán responder ustedes, pero una sola y muy vieja. Si las respuestas estuvieran dadas, no nos acostumbraríamos. Como no están dadas o no están dadas todas, el misterio lleva de suyo la belleza. Esto lo había dicho también la mitología, con este mito de las edades. Estaba la edad de oro, la edad de plata, etcétera, ¿no? La edad de plata es la que transcurre bajo el reinado de Zeus entre los dioses. Y lo primero que hizo Zeus fue cortar esa estación única, esa eterna primavera que tenía la edad de oro, porque los hombres de la edad de oro se habían sumergido en cierta pereza. Entonces apareció el mundo del trabajo, apareció la navegación, apareció la agricultura, aparecieron todas las artes. En un mundo sin necesidad, tal vez las artes tienen menos lugar. La indigencia, no lo digo yo, lo dice Virgilio, usus meditando diversas extrudit artes. La experiencia, meditando por medio de la meditación, por medio de la consideración, hizo salir todas las artes. Yo no querría decir nada más, en todo caso querría, cuando la organización disponga, dialogar con los que han preguntado, han acotado, han dicho algo. Les pido perdón por mi impericia informática. El mundo de los chats me cuesta muchísimo trabajo manejarlo. Nada más. Gracias. Yo pido la palabra. Para mí, Raúl, la verdad que a usted sí debo tratarlo de usted, pero no a usted por asunto de edad, no, a usted por su forma de comunicar conocimientos que son imprescindibles para un docente. Mire, Raúl, yo entiendo que la experiencia suya y sobre todo teniendo en el público a dos personas que han sido el resultado de su experiencia, de su formación docente, yo sigo creyendo que la formación docente académica es fundamental en estos tiempos y en todos los tiempos. Y usted ha demostrado un conocimiento pleno, sobre todo de lenguas tan indispensables en la formación de todas las áreas, sobre todo en las áreas de las humanidades. Yo no tengo sombrero, pero me lo quito simbólicamente ante usted. Yo quisiera que en algún momento usted, si quiere puede hacerlo ahora, o si no ya con eso estaríamos cerrando. Y sigo insistiendo, esa vinculación entre la religión, en este caso, independientemente de la relación literatura-religión, pero la relación religión y ser humano. Y yo no quiero abusar, pero cómo las religiones, sin ponerle nombre, han abusado de la gente en términos de manipulación.
a mí esa parte creo que es una preocupación de muchos, quizás no se ha expresado en el chat, pero la gente cuando se habla de religión también piensa hasta qué punto las religiones también han hecho tanto bien o han hecho tanto mal. Si usted quiere responder ahora, yo no tendría ningún problema en que nosotros les escuchemos. Maestro, es una pregunta dificilísima. Yo estoy junto a ustedes con mi querida esposa y con mi hija, que también es las dos son de la carrera de letras, y quizás mi hija podría haberse sentido, ¿cómo decir?, obligada por nosotros dos que somos egresados de la carrera de letras para estudiar también la carrera de letras. Bueno, yo tengo un hijo que es abogado y otra hija, mi hija mayor, que es médica. Tal vez determinadas líneas, determinadas enseñanzas puedan ser vistas a veces como algo opresivo, pero yo creo que no necesariamente lo son, porque mi hija Felicitas, que está acá, ella estudió letras porque ella quiso. Yo tengo otros dos hijos que estudiaron otra cosa y otros quizás podrían no haber estudiado. Es verdad que hay personas que hacen hincapié en lo opresivo. Estoy usando la palabra opresivo en el sentido etimológico. El verbo oprimere quiere decir eso, poner algo arriba, poner un peso. Pero yo siempre prefiero pensar en que las reglas también dan libertad. Veámoslo métricamente. Se puede escribir en verso libre o se puede escribir con arreglo a determinadas reglas. Una forma común de pensar es que si yo quiero escribir poesía sometiéndome a alguna regla, yo me privo a mí mismo de la libertad de decir otras cosas que podría decir con un lenguaje más libre. Puede ser cierto, no lo voy a negar, pero yo también puedo pensar de otro modo. Yo puedo decir, si yo estoy encerrado dentro de un esquema, esto también me puede obligar a mí a perfeccionar mi conocimiento para encontrar una solución poética dentro de una métrica, que a lo mejor no lo habría pensado esto si no hubiera estado obligado. Esto se da en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, hay muchísimas respuestas a una pregunta filosófica tan profunda como la que usted ha hecho. Es cierto que me parece a mí que las religiones crearon algunas opresiones, pero también han dado muchísima belleza, han dado libertad, han dado creación, han producido obras maestras en todas las artes, incluso en el mundo moderno, en el cine, no solo catedrales medievales. Yo siempre prefiero subrayar como la educación. Sí, la educación me pone reglas, pero cuánto me da también, ¿no? En fin, es lo que se me ocurre responder ante su pregunta. Raúl, más que complacido y agradecido por su dinamismo, por su franqueza, pero sobre todo por esta exhibición no solamente de conocimiento, sino de lo humano, que para nosotros es fundamental. Me encanta ver la felicidad de Gimanuel. Jim, te toca a ti ahora entonces, si tú quieres, tú tienes libertad plena para hablar, pero sobre todo, yo tengo una pregunta y quiero que me perdonen por ser tan insistente. Jim, ¿qué significa para ti el apócrifo de Judas Iscariote? Yo siento como que tú te inclinas mucho por el lado de Judas, más, así como yo lo percibo, que del mismo Jesús. ¿Estoy equivocado? Juan, ¿podemos agregarle algo a eso? Así Jit está oprimido, como dijo Raúl.
porque cuando él hablaba, excelente tu pregunta, Gita está tanteando una teoría, pero él primero escribió esa novela y escribió poesía. Sí. Entonces, él experimentó la teoría, entonces que relacione su experiencia con esos tanteos a través de tu pregunta, y eso va para Marimé también, Bueno, en su poesía. lo estamos casi obligando, él está feliz porque él sabe por dónde va el asunto, él lo sabe muy bien, pero yo quiero que él hable porque la verdad es que él tiene muchas cosas que decirnos, y yo no sé si él está oprimido, pero en todo caso, si la opresión es real, tiene que ser una dulce opresión. Es creativa. Bueno, decir que una cosa es escribir y otra cosa es publicar en ese sentido. Y en el proceso de escritura de la novela, al principio, yo tenía como muchos comedimientos a la hora de los planteamientos que iba a hacer. Y en parte de ese proceso creativo fue compartir el texto cuando yo sentía que estaba maduro con una persona de mayor experiencia que yo. Y él me decía, hay escritores que escriben como si tuvieran una televisión, es decir, pensando en lo que los lectores, espectadores van a decir sobre su texto, y eso hace que sea una escritura muy pobre. Sí. Y esa televisión la podemos interpretar como un marco de referencia religioso, ideológico, de cualquier otra índole, y de una otra manera nos lleva a traicionar nuestro propio ser de escritores. Para mí eso fue una gran enseñanza. Y él me decía, escribe como que tú no estás escribiendo para nadie, sino para ti mismo, con toda la libertad del mundo. Y entonces entrar en ese ejercicio de permitirme ser yo mismo en la escritura, ir buscando, desarrollar mis propios argumentos, mi propia visión de la vida, eso me dio una gran libertad. Y ya otra cosa es cuando tú decides publicar el texto, entonces tú tienes que hacer otra reflexión, qué se queda en ese texto y qué, digamos, se anula por las razones que fuera, literarias, ideológicas, que también pueden tener este componente de opresión del que ustedes hablan. Y bueno, en esa segunda reflexión yo decidí mantener el texto en la mayor fidelidad posible a el tal como se había inspirado, asumiendo todos los riesgos que eso implicaba. Y yo diría que incluso el riesgo de mi ministerio sacerdotal, porque en el texto se abordan cuestiones que pueden ser muy fuertes desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva de la iglesia institucional. Entonces, digamos, yo lo publiqué asumiendo todos los riesgos. Incluso esta misma persona que me aconsejó decía que con la publicación de ese texto yo renunciaba a la posibilidad de ser obispo. Y bueno, para mí eso no fue ningún inconveniente. Así que yo no lo creo. Yo entiendo que en ese caso, para mí, ese texto supone, ¿no?, la ruptura con el deseo de aprobación, la ruptura con las expectativas que ciertas personas podrían tener sobre mí, de lo que el rol me imponía, digamos, como sacerdote, como religioso de la Iglesia Católica, y la experiencia gratificante fue que el texto me ha abierto muchas puertas, incluso para dar clase en la Universidad Católica de aquí del país, cuando era una cosa que yo pensé todo lo contrario. O sea que yo siento que cuando uno es fiel a su propia verdad y cuando se va respondiendo a las insinuaciones que te presenta la vida o a esta vocación literaria, entonces uno corre todos los riesgos y nada, en mi caso, pues tuve la bendición de que esos riesgos fueron más bien, me abrieron otras puertas que yo ni siquiera me podía imaginar. Entonces, desde ahí, yo pienso que la invitación es que como que cada uno pueda proceder desde su propia verdad y que, como yo suelo decir, hay muchas iglesias dentro de la Iglesia Católica y el hecho de que hayan grupos que estén muy aferrados al poder, que tengan unas creencias muy dogmáticas, excluyentes, eso no quiere decir que todos los escenarios de la Iglesia
o de cualquier religión sean eso. Y en ese sentido, pienso que la religión bien entendida, quien se mueve desde una experiencia de Dios real y profunda, eso le abre a una posibilidad de interrelación muy grande y de apertura muy grande con los que piensan diverso, con los que tienen creencias diversas, con los que tienen preferencias diversas. Pero cuando uno se aferra a un conjunto de normas, a una práctica, a un poder, a una doctrina, entonces eso te estrecha la visión, pero no es auténticamente religioso, es el encierro, digamos, en una ideología, y una ideología que en ese sentido sí es nociva y puede servir para oprimir, para excluir, pero que no responde a lo más auténticamente religioso. Entonces, esa sería mi acotación a la pregunta que ustedes hacen. Muchísimas gracias, Gimanuel. Alguien me comentó que usted, bueno, su parroquia es la del Sagrado Corazón. Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario en Villa Duarte. En Villa Duarte. Alguien me comentó, una profesora de la Escuela de Letras, que su parroquia siempre está llena, sobre todo de las personas que lo siguen, porque parece ser que hay cierto deleite en su feligresía en escuchar. Y ahora entiendo las razones. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Marta Aquino de la Escuela de Letras. Parece que sí, que es real. Y más que, porque como dicen en buen cibaeño, para muestra un botón. Marimé, Jim, muchísimas gracias. Gracias. Luego vamos a ir cerrando ya para no abusar de nuestro público. Marimé, 4 minutos más para que reúna algunas ideas centrales que tú quieras, ya, bueno, finales, perdón, para ir concluyendo y no abusar de la paciencia de nuestros amigos, de nuestros seguidores. Al final, Nina, si tiene algunas palabras, algún comentario de lo que se ha dicho por el chat, pues entonces Nina recogerá algunas de esas ideas. Marimé, tiene la palabra. Gracias. Bueno, una vez más. Sí, una vez más. Gracias a ti. No, por favor. La verdad es que escuchándote, Manuel, me quedo, bueno, con tantas cosas, pero en lo más íntimo, personal, en mi quehacer docente y de investigación, con esto de cuando uno es fiel a sí mismo, a los diversos modos y formas de llamado, se abren los caminos que se tienen que abrir, ¿no? Y no otros. Ahí hay un gran desafío que es el de la confianza, el gran desafío. Desde mi lugar mucho más pequeño y modesto, que es el de ser docente de literatura argentina, la verdad es que, como les conté antes, fue bastante difícil hacer un lugar en relación con estudios de un poeta abiertamente religioso, como es, voy a mencionarlo una vez más, Jacobo Fichmann. Creo que lo que me abrió, me facilitó el hecho de tomarlo y presentarlo en congresos, es algo terrible, y es que él sufrió de problemas mentales y estuvo los últimos 28 años de su vida internado en un neuropsiquiátrico. Y entonces muchos decían, claro, es religioso porque estaba loco, volviendo a las locuras. Lo digo, suena en broma, pero no lo es. Sin embargo, cuesta mucho en ámbitos que no... Hay mucho... En la academia, por lo menos en la Argentina, hay un terreno muy amplio, como ya dije antes, en que la religión es casi un defecto, ¿no? Entonces, cuando yo digo, realmente creo que lo más importante de cuanto dije son las citas que leí, pero también es lo que es la literatura aconteciendo, es lo que digo, bueno, ellos abrirán camino, y quien tenga que abrirlo a través de ellos. No puedo decir mucho más, la verdad, más que agradecer. Me siento súper honrada de estar junto a Jim Manuel y a Raúl Lavalle, bueno, y a todos ustedes, por supuesto, pero bueno, modestamente agradezco, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, lo que a mí me resulta más
interesante es la conexión que se puede dar entre los panelistas. Y la verdad que ustedes conectaron perfectamente. Y eso para nosotros es significativo, porque esta dinámica, entonces nos sentimos como si no estuviésemos en una televisión donde tenemos que, no, nos sentimos libres para expresarnos, pero sobre todo libres para manifestar la felicidad que nos embarga de escucharnos unos a otros. Maestro Raúl Lavalle, sus palabras finales para concluir este 27º Diálogo Literario Internacional, que por sus presencias ha sido maravilloso. Bueno, quiero agradecer a todos los que han asistido. Vi también, perdonen de vuelta mi impericia, pero uno de mis alumnos de la Facultad de Filosofía estuvo hasta hace un rato, me soportó ayer dando clase, estuvo también hoy. Bueno, yo dejé mis 2 direcciones de correo electrónico. Si alguien quiere conectarse conmigo, yo edito en forma virtual varias revistas literarias y si alguien quisiera conocerlas, yo las envío. Sí. Y yo hace 2 años publiqué en mi blog una historia que está en la leyenda áurea de este Jacopo da Voragine, o Jacobus de Voragine, un autor medieval que escribió unas vidas de santos. Y allí hay la misma historia de siempre. Esto es casualidad o esto es providencia. Está la historia de Judas Iscariota, o la historia de Judas Iscariote, que es una historia de Judas muy semejante a la de Edipo. Indudablemente, esta tradición quiso unir la tradición clásica con la tradición cristiana. Lamentablemente, es una historia inconclusa. Está disponible en internet en latín, pero yo he hecho una versión al español con alguna anotación. Es un texto muy breve. El que quiere me la puede pedir y bueno, yo con todo gusto la envío. Está en mi blog, pero es mucho más cómodo si yo la envío como un documento de Word y cualquiera la puede leer con toda tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, no tengo más que agradecimiento para ustedes y qué suerte haber estado con un ámbito cultural que no es el más frecuente para nosotros los argentinos. Que, claro, por proximidad estamos más cerca de los países del cono sur de América o el famoso salto del charco a las Europas y estas cosas. Y bueno, el mundo del Caribe. Bueno, México es una excepción porque, sobre todo para alguien de la cuarta edad como yo, que en la música aprendió los famosos boleros mexicanos. Siempre de México hemos sabido más por los doblajes de la televisión, por tantas cosas. Entonces me gustaría también aprender algo sobre esta parte del mundo que es lejana, pero también yo creo que es muy cercana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Raúl, mira, si es posible, como tenemos transmisión en directo por Facebook Live, en mi canal de YouTube también, Juan Riveras, @Facebook Live, para aprovechar ese espacio, quisiera que tú digas entonces cuál es el nombre de tu blog, o si lo puedes escribir en el chat de este diálogo que ya casi concluye. Mira, esto nos obliga definitivamente a un mayor acercamiento, que es lo que estamos, y creo que eso es lo maravilloso de esto, el acercamiento con ustedes en el Cono Sur, con los argentinos, los chilenos, los peruanos, que tenemos amigos que nos siguen siempre. Sin más preámbulos, Gimanuel Castillo de la Cruz, Nina, cierra y tú despide. Yo ahora solamente les digo que les estoy infinitamente agradecido, que ustedes son parte fundamental de este espacio que perdura y que va a seguir perdurando por el apoyo y por la paciencia de ustedes, por su solidaridad, pero sobre todo por el cariño que nos une. Y Manuel, te dejo la palabra y Nina Brudi se encarga de cerrar.
Muchísimas gracias. Muy bien, a mí me resta agradecer por la participación, ¿verdad? La invitación a formar parte de este espacio para hablar sobre un tema que me apasiona y para escuchar a personas que por su preparación, por su pasión también, hacen que la presentación de esta temática sea más que fascinante. Así que agradecer la altura de este espacio y la posibilidad de formar parte de él. Y nada, estimular que se sigan generando espacios como este que permitan reflexionar y potenciar lo que más nos humaniza y que tanta falta nos hace en este contexto en que hay tantas propuestas que tienden a deshumanizarnos. Muy bien, gracias, Gid Manuel. Para cerrar, creo que el objetivo mayor de este encuentro de profundidad intelectualmente, pero de una profundidad humana pocas veces vista, y se dio en este mundo virtual que se desarrolla también a su gusto, y con cierta magia también, ¿no? Con ojos distintos, con una interioridad, una dinámica diferente. Los colegas que han participado muy activamente en el chat, sobre todo en temas de relación entre la ideología, la religiosidad, la literatura, leer a la Biblia como un bellísimo texto literario y todo como un antídoto contra esta deshumanización que parece ser, como dijo Gid Manuel hace unos años, en esa vuelta del túnel oscuro, en esa transición a un nuevo paradigma, estamos llegando a algún lugar a pesar de esta crisis. Entonces, este encuentro es una crisis contra esta pandemia que ha destapado como una caja de Pandora las realidades de la humanidad hoy, que no son ni buenas ni malas, son lo que son, hay que enfrentarlas y hay que trabajarlas. Y una conexión maravillosa con la que me quiero despedir, que los mismos panelistas fueron creando con su espontaneidad, es que pensaba en el recurso, en la fuente de Hans Urs von Balthasar que Gid manejó, y en el concepto de opresión. Von Balthasar no fue alguien muy amado dentro de la iglesia, creo, Gid Manuel, si no me equivoco, que fue una de las almas del Concilio Vaticano II, y su obra, Gloria, y su dramática, describen lo que Raúl tan bella y poéticamente, rítmicamente describió. Eligió no seguir, ver esa mitos, ¿no? Ese mío, abrió los ojos del alma y empezó, y escribió, y desafió. Con lo cual, esa belleza de la que estábamos hablando, esa poesía que parece ser esencialmente misteriosa, Raúl me hizo recordar, Platón terminó con esa edad de oro, fue la pérdida del paraíso del Génesis, es la pérdida de la armonía, y sin armonía no tenemos vuelta la humanidad. Entonces, gracias, profesor Juan Aderzo, por haberme también desafiado con esta co-coordinación, y creo que revisando todo este texto auditivamente, volviéndolo a ver, de aquí saldrán otros seminarios en tema de las artes, la teología del cuerpo, la relación entre la religiosidad. Y termino con una frase de un querido amigo de Jamaica. Hablando de la realidad, la deshumanización, la violencia que a veces existe en esta preciosa isla, él me dijo desde un punto de vista católico rastafario, Nina, la policía puede hacer muy poco. Si el ser humano no vuelve a la naturaleza, a cortar el pasto, a limpiar las flores, a criar animales, no tenemos cura. Entonces, esa es Religare. Me lo describió de la forma más sintética
y más sabia posible. Gracias, compañeros. Yo estoy emocionadísima de verlos a ustedes. Y Marimé, Raúl, Git, Juan, colegas, fue un placer. Esta edición, este espacio, que es el espacio de ustedes, este diálogo literario internacional. Definitivamente que 1 hora y 45 minutos de diálogo jamás será suficiente para escuchar a personalidades con tanto humanismo, pero sobre todo con tanta didáctica, porque definitivamente también es un espacio de maestros invitados. Raúl Lavalle, María Amelia Aracé, G. Manuel Castillo, Nina Bruni, maestro de la Escuela de Letras. Amigos, cerramos este espacio agradeciéndole infinitamente su participación y los aportes que estamos haciendo desde el mismo a la literatura y a la cultura dominicana y latinoamericana. Muchísimas gracias y yo creo que a través de allí van a llegar muchas bendiciones para todos nosotros. Amén. Amén. Les queremos muchísimo. Dejo el chat abierto dos minutos más para que se saluden. Excelente. Cerramos, pero ustedes